Estos devocionales diarios, bíblicos, en lenguaje sencillo, son la grabación de los podcasts que llamamos Tips para pensar en cuarentena, que salieron como una necesidad de esta época difícil que nos toca vivir. Si te parece provechoso este proyecto, hace clic ahí abajo donde dice me gusta y ahí abajo donde dice suscribirse. Y yo te doy la bienvenida a este canal. Que Dios te bendiga. Vamos al tip de hoy. Un amigo de nuestra iglesia en Vialema C, Beto, es el que dirige el programa de Alcohólicos Anónimos ahí en la ciudad. Me estaba contando la vez pasada que, con preocupación, que en Alcohólicos Anónimos están teniendo un cambio de paradigma bastante importante. A diferencia de cómo fue hasta ahora, que Alcohólicos Anónimos, esa organización que ayuda a las personas a salir del alcohol y ayudar a las familias de gente que tiene ese problema, el alcoholismo, las consultas han ido disminuyendo por el tema del alcohol, porque ahora la sociedad tolera, por ejemplo, que los adolescentes vengan todos los fines de semana borrachos de bailar. Ahora se lo considera una cosa normal y ha aumentado la consulta por el tema drogas. ¿A dónde quiero ir? A que hay sustancias que el ser humano desde el principio fue probando y descubrió que algunas sustancias producían efectos en su conducta, en su carácter, que eran temporales, pero que a lo largo del tiempo terminaban siendo permanentes. Ese es un fenómeno por el cual, por ejemplo, algunas drogas que son consumidas con fines religiosos en algunas comunidades más primitivas, más en contacto con la naturaleza, estoy huyendo de usar la palabra primitivo, porque primitivo es un concepto muy nuestro, muy blanco, ¿no? Muy racista, muy fuera de lo que es en realidad. Y eh, usan drogas, pero no tienen el problema de la drogadicción. Y ese es un fenómeno interesante. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Lo que quiero es el efecto, el efecto. En la antigüedad descubrieron que algunas cosas, está relatado en la Biblia, el invento del vino. Es muy interesante lo que dice ahí, la borrachera de Noé. Fue muy interesante lo que pasó ahí. Fue muy interesante. Cómo el, el alcohol terminó causando un verdadero desastre de degradación, de vergüenza, un desastre. Entonces muchos pueblos le dieron a las bebidas, hasta ahora por ejemplo la gente culta las llama a las bebidas que tienen alcohol, las llaman bebidas espiritosas o espirituosas. Es decir, que son como que cuando vos la tomás, eh, te produce, es como que tomara junto con lo que tomas un demonio, un espíritu, que te posee y te transforma, te toma el control y vos quedás convertido como una especie de autómata que obedece las órdenes de un espíritu en tu interior. Vamos refinando la idea esa, la idea de un espíritu en tu interior. Y así, en la antigüedad, muchas personas creían que había espíritus que tomaban una persona, por ejemplo, que en un momento se ponía loca de bronca, se enojaba y empezaba a romper cosas, a gritar y todo, y era porque era poseída por un espíritu. Por ejemplo, personas creían que un espíritu de esa naturaleza que hacía que una persona normalmente tímida empezaba a saltar, a agitar los brazos y todo, estaba poseído por un demonio que era pura energía. Por eso lo llamaban energúmenos. Y nosotros ahora lo usamos como un insulto elegante cuando es algo que surgió de las supercherías de la antigüedad, o mejor dicho, del conocimiento popular que no está refinado, que no entiende bien cómo es este mecanismo de que un espíritu te posea. Ustedes conocen el caso de la posesión demoníaca, que yo la creo básicamente porque veo que el Señor Jesús, que lo conozco como una persona que sabe de lo que habla, enfrentó casos de ese tipo
y que produjo liberaciones. Lo que me interesa es que las liberaciones que se produjeron en frente de Jesús no fueron hechas en el contexto de que el energúmeno se encontraba con un energúmeno que gritaba más fuerte que él, sino simplemente en la confianza de que hay otro espíritu al cual se le someten esos espíritus energúmenos. De eso quiero hablar hoy. El Señor Jesús, ese que mencioné recién, el Maestro, el Señor, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Cristo que va a juzgar a la humanidad con poder. En un juicio justo, de ese Jesús estamos hablando. Cuando Él estaba por morir en la cruz y les dijo a los discípulos que Él se iba a ir, los discípulos no entendían bien, pero empezaron a darse cuenta que eso de vivir con Jesús no iba a durar para siempre. Y entonces se asustaron y Jesús les dijo así. Leo Juan 14, 15 y 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Hay un cambio de paradigma entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia, que por supuesto está también anunciado en la misma Biblia, dice que eso iba a pasar, y es que en el Antiguo Testamento el acuerdo Dios-hombre básicamente consistía en Dios dio la ley y la ley muestra a las personas que son pecadoras, pero en la misma ley les muestra cómo pueden hacer cosas para mostrarle a Dios, para estar delante de Dios con una buena actitud, las leyes y el culto. En el Nuevo Testamento, y eso estaba prometido desde el Antiguo Testamento, la idea era que con la venida del Mesías, Dios mismo iba a vivir adentro de la vida de las personas. Un paréntesis aquí. Es lo que dijo Jesús acá. Esto es algo que hay que ser espiritual para entenderlo. Y es un verdadero escollo. Para personas que no tienen la concepción espiritual en su mente, esto no les cierra. Dice aquí, porque no lo ven y porque no lo conocen. Es una cosa que no se ve y hay gente que no lo ve y dice, no, eso no es para mí, no lo entiendo. Bueno, hay muchas cosas que no entendés. Por ejemplo, yo estoy tomando todos los días 4 pastillas de un medicamento que se llama piridostigmina. ¿Qué es? ¿De dónde sale? No sé, la piridostigmina. Me la recetó el doctor. Lo tengo que tomar de por vida. Ahora, ¿que da resultado? Lo sé. Ahora me decís, pero ¿cómo era la piridostigmina? No sé. Pero yo confío en que lo que está recetado y lo que hace da resultado porque lo veo, lo palpo. Yo dejo de tomar la pastilla y me vengo abajo como un perejil en el verano en una maceta. Y la tomo y quedo otra vez pum para arriba. Es como un diabético. ¿Sabe lo que es la insulina, cómo funciona el páncreas? No necesariamente. Es más, antes de ser diabético quizá ni sabía que tenía páncreas y para qué servía, pero lo experimentó y ahora sabe. Y entonces se hace las muestras y toma la insulina si es dependiente y así. El espiritual es lo mismo. No entiende lo que es esto hasta que no lo experimenta. Y yo te invito a que lo experimentes. Dale, ¿qué te cuesta? En serio. Sos tan orgulloso que no vas a dar tu brazo a torcer a conocer el verdadero mundo espiritual. No el de las bebidas espirituosas, el del Espíritu Santo. De él estamos hablando. El Espíritu de verdad le llama Jesús acá. El mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuándo estará? Cuando Cristo resucite. Eso lo dijo un poquito antes de morir y luego de resucitar. Después de la resurrección de Jesús, todos los creyentes del mundo tenemos en nuestro interior la presencia del mismo Dios en forma espiritual, o sea, un Espíritu Santo.
Ay, qué cosa más linda. A mí me da gusto y miedo anunciar estas cosas, decirlas, porque es tan tremendo esto que valió la pena del Señor Jesús. Y yo agradezco a Dios que me permita tocar esto y hablar de esto cuando soy un simple mortal, porque la verdadera maravilla de nuestra fe, la fe que habitó en Pablo, en Pedro, en los apóstoles, en los primeros cristianos y hasta ahora en todos los que creen en Él, es verdaderamente un tesoro guardado en un vaso de barro. Conocí a un señor Toledo, chileno, cuando éramos chicos. Venía a nuestra iglesia en Cipolletti. Era un hombre bajito de estatura, padre albañil y padre de un montón de hijos. Y le escuché contar su testimonio. Dice, cuando ustedes venían a mi casa antes, lo primero que encontraban al entrar en el rancho donde él vivía, un rancho de barro y paja, en la mesa estaba la damajuana y yo tomaba de esa damajuana. Yo me acuerdo que contaban que él volvía borracho del trabajo todos los días. Y lo primero que hacía era pegarle a la mujer y a los hijos. Empezaba a pegarle a todos los que se le cruzaban en ese pobre rancho. La mujer, que también conocí, ¿saben lo que hacía? Se ponía adelante para que le pegue a ella y no le pegue a sus hijos. Es duro, ¿eh? Pero ese es el espíritu del alcohol, decía Toledo. Pero si ahora ustedes vienen a mi casa, van a encontrar en la mesa una Biblia y van a ver mi vida transformada. Y ahora el dinero que antes no me alcanzaba, ahora me alcanza y hay paz en mi casa porque Cristo está en la mesa de entrada. Quería simplemente dejar el ejemplo de Toledo, a quien yo escuché cuando tenía quizás 5 años y fue una de las primeras veces que vi una persona que fue desposeída de ese espíritu del alcoholismo que lo llevaba a un verdadero infierno cotidiano, a la palabra de Dios, al verdadero Espíritu Santo. Te animo a que lo pruebes hoy. Que Dios te bendiga y decime, ¿no es este un buen tip para empezar en cuarentena? Dale, en serio.